triple campaña de contrapropaganda del marxismo internacional y de la Unión Soviética. Qué importante es el 43% cuando uno piensa en la forma en que intervino descaradamente un sector de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo no va a ser importante un 43% que comprende la obra de un gobierno durante 15 años consecutivos, que ha tenido que cometer errores porque los hombres somos esencialmente imperfectos? Que esto tiene un valor inconmensurable y políticamente no nos podemos farrear la oportunidad que tenemos de reconducir este país por la línea de la democracia, de la libertad, de los auténticos valores nacionales de nuestras propias raíces históricas. No, se te olvidó mencionar el chorreo de dólares que hubo aquí porque llegó dinero, ¿para qué te digo? Y además con la influencia de enviar aquí 40 y tantos parlamentarios semanales aquí a este país durante 10 semanas. Llegaron casi 400 parlamentarios, hicieron reuniones de todo tipo, vinieron algunos artistas, hasta Superman lo trajeron para que trabajara en esto. Y de todas maneras, ese 43% se mantiene firme. Según tu opinión, es que ese sí siga siendo sí positivo. O sea, que no nos digreguemos. No, lo que yo digo es que nosotros tenemos que cuidar de que no se diluya ese 43%, que ese 43% tenga una sola expresión electoral en el futuro, que ese 43% se multiplique por un pequeño factor para que seamos mayoría y podamos tener el próximo gobierno, si no de la misma manera que tenemos o habíamos pensado en el gobierno del presidente Pinochet, por lo menos un gobierno en todo semejante, en su filosofía, en sus postulados, en sus lineamientos generales. Eso es lo importante. Por eso le digo a todos los chilenos que votaron sí, continuemos unidos, continuemos de la mano, continuemos marchando para la construcción del país en que hemos soñado. No nos dejemos vencer ni abatir por una circunstancia meramente transitoria, porque esta es un escollo que podemos superar en el día de mañana. Y todavía sí lo hemos logrado superar estos factores de que te hablaba, porque qué vergüenza da ver, por ejemplo, que en Madrid se ha hecho un desfile en favor del no. Qué vergüenza da los acuerdos de los parlamentos extranjeros para que los chilenos votáramos que no. Esto es realmente vergonzoso. Ahora, ¿qué me importaba a mí en el triunfo del sí fundamentalmente? La reafirmación de los valores nacionales. Yo quería que triunfara el sí para demostrarle al mundo que cualquiera que fueran sus influencias, la mayoría de los chilenos no iban a lograr romper su línea, su posición y su dirección. Lamentablemente, ellos fueron poderosos, ellos supieron explotar nuestras debilidades, ellos supieron explotar también emotivamente al país, ellos tuvieron una propaganda probablemente más pegajosa, los errores de 15 años a nosotros se nos acumularon, los otros factores que te analicé que yo creo que son muy determinantes. Bueno, todo esto nos llevaron a una derrota, pero es una derrota de la cual podemos resurgir en el día de mañana refortalecidos, porque ese 43% puede ser una inmensa mayoría de los chilenos en la medida en que sepamos realmente aprender de esta circunstancia adversa las enseñanzas que ya nos dejan. Pero esta adversidad nos puede dar la pauta para que no cometer los mismos errores, cometer errores nuevos, porque siempre se cometen errores, y seguir trabajando. Pero yo creo que habría que preguntarle a los del no sé cuál es tu opinión, Pablo, decirles si ellos votaron por estos muchachos que salieron ayer a destruir cosas, a rayar muros, a insultar, a usar en la calle un lenguaje coprolario en contra de todo, y en los gritos y todo eso, y tratar de provocar a la policía. Yo creo que los del no votaron por eso, algunos sí. Mira, yo creo que en el no, y esa es la cosa más difícil de poder entenderlo, existe un conglomerado tan heterogéneo que van desde que del que vota por la violencia, el que vota por un gobierno provisional, por un gobierno de poblaciones, hasta el hombre más prudente que está votando por reafirmar la institucionalidad y por una elección que sea abierta, pluripersonal. Entonces es tan difícil poder en un momento determinado sintetizar el pensamiento del no porque no tiene un pensamiento común, o simplemente buscar una línea, diría, rectora de esa posición, porque tampoco la tiene. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre ellos. Nosotros tenemos un programa, tenemos una línea, tenemos una filosofía, tenemos toda una trayectoria, y eso es lo que no podemos perder, y eso quiero yo insistirte en el valor que tiene. El no es una cosa heterogénea, difusa, contradictoria desde muchos aspectos. Ahí hay desde comunistas a nacionales. Entre nosotros no. Habrán distintos matices, diferencias bastante marcadas, pero la línea rectora es la misma, y eso es lo que nosotros tenemos que salvaguardar. Pablo, ¿qué te ha parecido esto de que ahora la gente de oposición aparece en foros políticos, en declaraciones? Ha habido 1000 conferencias de prensa en que hacen declaración. Ahora están muy unitarios y muy perdonavidas, y hablan mucho de la conciliación. Los obispos también hablan de conciliación, y aparecen todos tan vestales, tan intocables, tan
tan blancas palomas. Si esto lo hubieran hecho antes, no había para qué hacer un plebiscito, había que resolver el problema así de tan buena voluntad, de diálogo y todo eso. Mira, yo he escuchado a casi todos. El primero que escuché fue al señor Elwin, cuando dijo que él estaba por la reconciliación de Chile, por la paz, la libertad, la democracia, y además habló mal de los comunistas. Vi un foro también en televisión en que participaba don Pancho Bulnes con Saldivita, eran casi de pensamientos iguales, el del sí y el del no. Si esto lo conversáramos antes y no hubiera habido tantos insultos, tantos ataques, tantas injurias, a lo mejor no había pasado todo esto. ¿Cuál será el cambio? No, lo que pasa es otra cosa. Ellos fueron adecuando sus estrategias a las necesidades políticas que tenían, no cabe ninguna duda. Por ejemplo, ellos, y yo lo recuerdo muchas veces, plantearon que no debía hacerse un plebiscito por dos razones. Primero, porque era confrontacional, y en segundo lugar, porque iban a ser derrotadas las Fuerzas Armadas. Y ahora nos encontramos con que el plebiscito no fue una confrontación, sino que fue simplemente una especie de contienda electoral en donde ellos triunfaron. Si hubiéramos triunfado nosotros, claro, habría sido confrontación. Y en segundo lugar, todos los líderes que decían que si triunfaba el no en el plebiscito iban a ser derrotadas las Fuerzas Armadas y llamaban a arrebato por estas circunstancias, hoy día dicen todo lo contrario, que las Fuerzas Armadas no han sido derrotadas, que no han sido tocadas, que ya no están participando en el proceso político. Bueno, aquí estamos viendo, señor auditor, la ductibilidad del político, la tremenda capacidad que tiene para adaptarse a las circunstancias. Es un poco como el camaleón, y quiero evocar nuestra famosa canción. Ellos van dependiendo el color que tienen de las circunstancias y del medio en que los rodean. Saben mimetizarse con el medio, confundirse con el medio. Hoy día tocaron la campana de la prudencia, de la comprensión, del perdón, del arrepentimiento. Y seguramente cuando suene la campana de la violencia, de la agresividad, del insulto, cuando empiece la campaña presidencial, no te quepa ninguna duda que van a cambiar de posición. Y así, señor auditor, son los políticos. Somos muy pocos aquellos que tenemos una sola línea. Somos muy pocos los que somos capaces de decir las cosas como las vemos y las sentimos. Yo digo honestamente, creo que el pueblo chileno el 5 de octubre se equivocó. Y se equivocó porque si la voluntad mayoritaria del pueblo chileno fue no proyectar este régimen, cometió un error. Y ese error histórico lo vamos a pagar todos sin excepción. Y el pueblo chileno, dentro de muy poco, pero mucho antes de lo que tú te imaginas, se van a dar cuenta que cometieron un error. Y van a pasarse mayoritariamente al sector que representa el orden, la tranquilidad, la estabilidad, el orden constitucional fundamentalmente. Pero yo debo decir con toda honestidad, señor auditor, fuimos derrotados, pero creo que el pueblo se equivocó. No soy de los que digo que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque eso es una gran mentira. El pueblo alemán, por ejemplo, un día eligió canciller, vale decir, autoridad superior política en Alemania, a Hitler. Y mira cómo llevó Hitler a Alemania, la llevó al desastre, a la destrucción, a la desintegración. El pueblo fue el que un día condenó a Jesús y absolvió a Barrabás. Los pueblos se equivocan, y nuestro pueblo desgraciadamente se equivocó. Pero no es una equivocación irremediable, es una equivocación que podemos remediar, porque al abrirse un proceso político podemos reconstruir aquello que desgraciadamente se ha ido destruyendo. Pero el pueblo actúa por inducción, y alguien lo indujo a cometer el error, que es un poco la publicidad, un poco las declaraciones, que van influyendo en la mente de la gente para determinarlo. Y nosotros creemos que los medios de comunicación son los que llevan la palabra para formar opiniones. ¿Qué piensas? ¿Cómo estuvieron los medios de comunicación en el último tiempo aquí de la campaña? Mira, yo debo ser bien franco contigo, porque hay que hacer autocrítica, porque nadie vaya a pensar que yo le atribuyo la culpa al pueblo simplemente y me absuelvo de toda responsabilidad. Yo creo que nosotros también tuvimos culpa. Nosotros fuimos incapaces de proyectarle a la mayoría del país la obra del gobierno, la trascendencia y sobre todo la dirección y proyección de la misma. Por eso creo que estuvimos mal, los medios de comunicación, y voy a ser muy claro. Yo creo, por ejemplo, que si nosotros hubiésemos utilizado con inteligencia los canales más importantes de comunicación social, me estoy refiriendo específicamente al Canal Nacional de Televisión, es evidente que nuestro pueblo podría haber votado mayoritariamente en favor del presidente Pinochet. Se le demostró al pueblo, por ejemplo, lo que significa el proceso de reasignación de recursos. Se le demostró al pueblo lo que significa el eliminar el escollo para el desarrollo que importaba una economía que solo crecía hacia adentro, vale decir una economía sustitutiva de importaciones. Estas son cosas complicadas que requerían una explicación detallada y sencilla que llegara a todos los niveles del pueblo chileno. No se hizo. Se le explicó al pueblo chileno por qué se llegó, por ejemplo, al plan laboral. Se le explicó al pueblo chileno por qué tuvo que ser tan duro el gobierno, por ejemplo, en sus primeros años, para sacar del país a muchos elementos que estaban perturbando la paz social.
Se le explicó al pueblo toda la tremenda obra de carácter social que ha realizado este gobierno, el cambio de mentalidad que ha propiciado. Esto es lo que nos faltó, desgraciadamente, y eso es responsabilidad en cierta medida de los canales de comunicación social, y por qué no decirlo, también es responsabilidad nuestra. Desgraciadamente no fuimos capaces de influir de manera tal que esto se pudiera haber hecho como lógicamente debió haberse hecho en cualquier régimen político, con un sentido, te diría, más político que técnico, porque este gobierno ha sido el mejor gobierno que ha habido en la historia de Chile, pero técnicamente, no políticamente. Todo se hizo sin demagogia, sin publicidad, sin conocimiento, sin explicación, con autoritarismo. Y el país evidentemente no lo entendió en su mayoría. Pero lo aprovechó, porque vive bien. Lo aprovechó, lo va a seguir aprovechando, y ojalá que logre aprovecharlo siempre. Eso es lo importante, que no se destruya, que no retrocedamos. Eso es lo importante. Pero hay que reconocer hidalgamente, chicos, y esto hay que decirlo con toda honestidad, no fuimos capaces de darle al pueblo una explicación suficientemente convincente. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo recorrí la mayor parte de las comunas de Santiago. En la 9ª región, en donde radiqué fundamentalmente mi intervención y en donde triunfamos, dicho sea de paso, porque en la 9ª región triunfamos. Yo tuve concentraciones con gente, por ejemplo, para ponerte un caso, en Caragua, en Nueva Imperial. Estuve en Lonquimay, estuve en Curacautín, estuve en Victoria, estuve en Traiguén, estuve en Angola, estuve en Los Sauces, estuve en Lumaco, y en todas partes vi la adhesión que suscitaba el presidente de la República. Claro que en esta región, te repito, es la única región en el país en que ganamos por bastante mayoría, o sea, ganamos holgadamente. Ahora, eso que yo vi en la 9ª región debió haberse realizado en todas las regiones del país. Nos faltó capacidad política para organizar la campaña. Sí, me parece que hubo un poco, ¿cómo se llama?, de exceso de confianza, y no se participó, no se ocupó todos los elementos humanos, técnicos que teníamos. Algunas cosas se desaprovecharon, algunas no por egoísmos personales, por alguna cosa de esa. Por eso te decía, es bueno revisar nuestras propias cosas para que después las logremos remediar, y si cometemos errores, que sean errores nuevos, no los que antes había cometido, porque uno está expuesto a eso. Yo te voy a decir una cosa que tal vez el auditor debe escucharla con mucha claridad. Nosotros perdimos un sector que debió haber sido mayoritariamente partidario del gobierno, que es la juventud. Y la perdimos porque no fuimos capaces de llegar a ella con un mensaje claro, idealista, preciso, explicativo de la obra del gobierno. Y este gobierno, por la generosidad que tuvo, por el deseo de hacer grandes transformaciones, de proyectar a Chile en el mundo de los países desarrollados, debió haber contado con la adhesión mayoritaria de la juventud. Y eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque la dejamos a merced del mensaje demagógico de los partidos de oposición. Y esa juventud, yo me temo, en el día de mañana, y no falta mucho tiempo, se va a frustrar, se va a desilusionar, porque va a ver que todo esto que se decía, que la alegría ya viene, que los problemas sociales se van a resolver, que los chilenos vamos a vivir mejor, que cada día vamos a ser más hermanos, que cada día nos vamos a reconciliar con mayor amor unos por los otros, eso desgraciadamente no se va a dar. Y cuando la juventud compruebe esto, desgraciadamente va a sufrir el mismo efecto que tú y yo sufrimos cuando éramos jóvenes. Surgían los candidatos, nos maravillaban, nos mostraban todas las fórmulas mágicas que disponían, la panacea para todos los problemas nacionales, y posteriormente venía el decaimiento, la desilusión y finalmente la frustración y la incredulidad, hasta que llegamos a no creer en el régimen democrático. Aplaudíamos y nos jugábamos por ellos. Después llegaban ellos, llevaban a sus amigos y a sus parientes, hacían todo eso, y nosotros seguíamos igual hasta el próximo candidato para seguir gritando y seguirnos emocionando. Hemos vivido bastante tiempo en este país. ¿Qué te parece si suspendemos unos segundos esto? Distinto, porque en la educación durante estos 15 años se ha preparado gente en forma diferente a la que se preparaba antes. Más todavía, le agregó al inventario nacional, a todo lo que tenemos, a todo lo que existe sobre la superficie de la Tierra, y algunos elementos tecnológicos, importados, automóviles, televisores, refrigeradores, en fin, aumentó el inventario nacional en más de un 50%. Esto tampoco se explicó. O sea, se explicó a media y se decían cosas, en fin, y los demás tenían un poco la cancha para salir a desprestigiarnos en ese sentido. En la opinión de Pablo Rodríguez, faltó entonces decirle a la izquierda lo que había hecho la derecha, en ese símil de que la izquierda, que no sepa tu derecha lo que hace la mano izquierda, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que tuvo el gobierno del presidente Pinochet, y tampoco fue proyectado, ni mucho menos esto a través de la propaganda y la campaña,
fue que no era un gobierno ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Este era un gobierno nacional, era un gobierno de unidad nacional. Y precisamente por eso pudo abordar tareas tan importantes como fue, por ejemplo, rescatar al país de la experiencia marxista, que es una tentativa totalitaria a mi juicio, reestructurar profundamente el sistema institucional que está funcionando, y prueba de ello es que hoy día está en pleno funcionamiento, incluso en su fase más negativa, que era la derrota de la proyección del régimen, y enseguida reestructurar nuestra economía. Esto es tan importante en el país que no podía hacerlo la derecha, el centro ni la izquierda. Tenía que hacerlo un gobierno encabezado por un hombre como el general Pinochet, que está por encima de esas posiciones que a mi juicio solo revelan y envuelven problemas y conflictos de clases. Por eso que yo creo que este gobierno fue muy importante en esa perspectiva, porque fue un gobierno de unidad nacional. Y en esta perspectiva también es que te digo que es necesario que este 43% no pierda el sentido que tuvo el gobierno y el régimen militar. Se decía, por ejemplo, qué extraordinario es este proceso en Chile. Este dictador que se transformó en demócrata y este dictador que llama al pueblo para que proyecte o no proyecte su régimen en lo personal, y el pueblo le dice no. Y el presidente aparece 2 días después, un día después, por la televisión en cadena nacional y dice: acato rigurosamente los efectos de la voluntad del pueblo y aplicaré la Constitución hasta sus últimos detalles. Entonces, esto es muy valioso. Los políticos internacionales y los politólogos y los cientistas políticos, todos estos señores que se dedican a hacer estudios comparativos de las realidades del mundo, llegan a la conclusión de que no ha habido en el mundo otro ejemplo igual de un presidente de la República que se ve forzado a romper el orden constitucional en 1973, lo reconstruye y una vez que esté reconstruido lo devuelve al pueblo democráticamente. Yo le pregunto, señor auditor, ¿esto merece respeto o no merece respeto? Pero si merece el respeto en este momento de todo el mundo. Todos los países del mundo han tenido que inclinarse reverentemente ante la tarea de este hombre que ha reconstruido la democracia en Chile. ¿Cómo nuestra pequeña oposición no lo va a entender? ¿Cómo va a sustituir su triunfo, que le abre un canal político para que se decida democráticamente la suerte de este país, lo va a sustituir por la violencia, la agresividad, el insulto, la grosería? Yo creo que los chilenos haríamos muy mal en confundir las cosas. En esta jornada hay un héroe que haya ganado o haya perdido, y ese héroe se llama Augusto Pinochet Ugarte, y se llama Augusto Pinochet Ugarte porque él reconstruyó la democracia, y porque gracias a él, a las Fuerzas Armadas que lo han respaldado, fuimos el 5 de octubre a las urnas y decidimos soberanamente sobre lo que queremos en el futuro. ¿Qué quiere el país en el futuro? Una elección pluripersonal y abierta. Hacia esa elección vamos con la garantía de quienes reconstruyeron este sistema que estaba completamente destruido. Ahora, una última cosa importante. ¿Cómo debe medirse la obra de este gobierno? Las obras tienen que medirse siempre por un parámetro, como yo me mido por un metro, o tengo que medir, por ejemplo, una cantidad por una medida de alguna naturaleza. Yo voy a poner 2 medidas en este régimen. Primera medida, ¿cómo se encontraba Chile en 1973? En 1973 este país estaba destruido económica, moral, socialmente. Estaba destruido a tal extremo de que estábamos al borde mismo de la guerra civil, y eso lo reconoce todo el mundo. Y en segundo lugar, otro parámetro importante, ¿cómo están los demás países de Latinoamérica que han reconstruido su democracia en este momento? Vean cómo está Argentina, vean cómo está Brasil, vean cómo está Ecuador, vean cómo está Bolivia, vean cómo está Perú. Ese es el parámetro, porque las condiciones internacionales que han jugado para ellos también han jugado para nosotros. ¿Y cuál es el país líder en el mundo en este momento, o en Latinoamérica en este momento, después de las grandes crisis internacionales? Chile. ¿Y gracias a qué? A su gobierno. ¿Y en la cabeza de quién está el gobierno? El gobierno está encabezado por el presidente Pinochet. Esas son las medidas del éxito. Ahora, que nuestro país no le haya dado el respaldo suficiente para que siguiera adelante, bueno, son los secretos insondables del destino de los pueblos. Allá está nuestro destino y al encuentro de él vamos caminando. Muy bien, yo creo que te faltó un pequeño análisis, porque la llegada de este gobierno no fue de pura casualidad. O sea, aquí no hubo un militar que por ambiciones personales, ni un golpe, ni pura cosa de esa. Todas nuestras Fuerzas Armadas y los carabineros, que son las fuerzas de orden, intervinieron porque ya no daba más. Pero el hecho es el siguiente, Pablo, y ahí es donde uno se logra confundir a veces en los análisis de carácter político. La ciencia no lo explica, las ciencias políticas. Y todos estos cuentistas políticos, que tú los llamas cientistas políticos, tampoco lo dicen. Porque este gobierno llegó por el fracaso total de los políticos. No digo de esto, de aquello, de los otros, sino de todos los partidos políticos que no supieron enfrentar un hecho histórico que vive la humanidad, como es el comunismo que quiere imponer la Unión Soviética Universal. Si después de todo este fracaso, 15 años después,
estos mismos políticos, porque además la misma gente, son los mismos viejos de aquel tiempo, que ya en aquel tiempo eran viejos, siguieron hoy y lograron reivindicar lo que en un tiempo habían perdido. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista de la ciencia política o de la mentalidad psicosomática de este pueblo? Porque ¿qué pasa? No, fíjate que este es un fenómeno mundial, si tú lo piensas, y particularmente en Chile. Por ejemplo, Churchill perdió las elecciones en Inglaterra después de haber ganado la guerra. Ese fue el pago que le dio Inglaterra. Enseguida De Gaulle, después de reconstruir Francia después de la Quinta República, también fue derrotado en un plebiscito y perdió el poder. Y si tú, por ejemplo, examinas en Chile nuestros héroes, Bernardo Higgins murió desterrado en Lima, José Miguel Carrera murió fusilado en Mendoza, y sigue tú hurgando. ¿Qué le pasó al ministro Portales? El ministro Portales fue asesinado en Barón. Pues te voy a decir lo siguiente: cuando terminó el gobierno de José Joaquín Prieto, que fue precisamente el creador de toda la nueva institucionalidad a través del ministro Portales, en el último mensaje el presidente Prieto no tuvo una palabra de agradecimiento, de recuerdo ni de vocación al ministro Portales, completamente olvidado. ¿Y qué le ocurrió a Balmaceda? Balmaceda tuvo que tronchar su propia vida y por su propia mano para apagar las pasiones que había despertado la oposición política parlamentarista. Entonces los pueblos le dan desgraciadamente lo que los chilenos en forma muy graciosa hemos llamado en nuestro territorio el pago de Chile, a los que le han hecho los más grandes servicios, a los que han fundado la nacionalidad, a los que han fundado la institucionalidad, a los que han transformado a Chile en una república en forma. El presidente de la República no escapó de esta regla. Recibió en cierta medida el pago de Chile. Es cierto que es consolador un 43% tan monolítico, tan importante, pero no es menos cierto que el presidente está recibiendo el pago de Chile. Y ese es el pago que recibió, te reitero, Higgins, Portales, Balmaceda y todos los hombres que de alguna manera constituyen lo mejor de esta tierra y los que han hecho Chile como Chile es. Hay algunos ejemplos, porque el caso de don Arturo Alessandri, que fue sacado del gobierno, después vuelve, crea una constitución y finalmente es elegido hasta 1938, del 32 al 38. El caso de el coronel Ibáñez, después general Ibáñez, que tiene que salir escondido con nombre falso y disfrazado de este país 20 años después, o sea, salió el 32 y vuelve el 52, ya en brazos de un pueblo con la más inmensa mayoría que hasta ese instante se conocía. O sea, los pueblos no reaccionan muy conscientemente, porque yo creo mucho y tengo un respeto absoluto, porque el pueblo son individualidades y el respeto al individuo es lo que es la democracia. Pero pasan todo este tipo de fenómenos. Nosotros podemos ver hoy que seguramente deben haber muchos arrepentidos al ver las manifestaciones públicas que está haciendo los que están capitaneando o capitalizando el no, que no es de ellos, sino simplemente por una circunstancia de carácter político-histórico. Mira, lo que yo siempre he reclamado es una cosa: el pueblo es veleidoso, indiscutiblemente que es veleidoso, a veces tiene una conducta completamente errática, imprevisible. Pero yo quiero decirte una cosa: a mí lo que más me interesó durante toda esta campaña y en los últimos años, ¿por qué no decirlo? Y en eso debo confesar que fracasaron todas mis inquietudes y las hice llegar oportunamente al gobierno, fue aumentar la cultura cívica y política del chileno. Porque a mí el chileno, si votó a conciencia por el no, yo lo respeto de su punto de vista, de su análisis. A lo mejor es el análisis correcto y el mío es incorrecto. Yo no puedo ser tan terminante como para decir yo siempre tengo la razón y los demás no la tienen. Puede que sea yo el equivocado, pero a mí lo que me interesa es que el chileno tenga el material, el conocimiento, los antecedentes suficientes para que su decisión sea reflexiva, meditada y sea, por lo tanto, decisión íntima y no lisa y llanamente consecuencia de un argumento emotivo, de una bonita canción o de una posición superficial. Eso es lo más trascendente de todo. Ahora yo te voy a decir honestamente, yo creo que aquí el gobierno cometió un error. Durante 15 años el gobierno debió haber dirigido un mensaje a la juventud fundamentalmente y a todo el país para aumentar su cultura cívica, para aumentar su madurez cívica, su cultura política. Y eso probablemente a muchos chilenos les faltó. No podíamos llegar a la Cámara Secreta a resolver de acuerdo con emociones o con argumentos emotivos o simplemente con superficialidades. Teníamos que llegar a resolver con conocimiento de causa. Ahora yo me pregunto, ¿hasta dónde los chilenos resolvimos con conocimiento de causa? ¿Hasta dónde tuvimos los suficientes antecedentes? ¿Hasta dónde realmente agotamos reflexivamente el análisis de lo que nos iba a ocurrir? Y aquí para mí se abre una gran interrogante. ¿Cuántos chilenos en consecuencia pueden haberse equivocado? Y sin en ningún caso ser en esto terminante, ni mucho menos soberbio, te puedo decir y te reitero, yo creo que la mayoría de los chilenos se equivocaron. Y eso lo van a entender a corto plazo. Tal como lo dije en 1970.
se equivocaron cuando eligieron a Salvador Allende presidente de la República como un gobernante demócrata, porque era un hombre marxista-leninista que quería llevar a Chile al totalitarismo de corte soviético. Y entonces yo fui denigrado, fui insultado, fui escarnecido y se dijo de mí lo peor de lo que se podía decir en una persona en Chile. Y sin embargo, en 1973, en tan corto lapso de tiempo, la inmensa mayoría del pueblo chileno reclamaba a los uniformados la deposición del gobierno de Salvador Allende. Entonces los pueblos comprenden sus errores. Me temo que el pueblo chileno otra vez se equivocó. Claro que el error de 1970 diría que fue distinto, porque realmente fue un tercio de los chilenos los que eligieron presidente de la República. La equivocación fue de las cúpulas políticas que lo dejaron ascender al poder teniendo una ínfima minoría electoral. Pero en esta campaña vimos una cosa importante que hay que tomarla muy en cuenta desde el punto de vista de la psicología del pueblo. Se exacerbó mucho los ánimos y se levantaron bajas pasiones. Y nosotros los chilenos tenemos una palabra que es la única parte del mundo donde se usa, fue una especie de ¿cómo se llama? Levantamiento a los picados. O sea, todo el que estaba picado por algo, porque en 15 años alguien tiene alguna cosa. Y además vimos algunos personajes y personajillos que, habiendo medrado de este gobierno, fueron y aparecieron públicamente haciendo todo tipo de manifestaciones. Entonces, apareció una forma de insensibilidad, o al revés, digamos, un poco de cinismo frente al hecho. Yo creo que ahora tenemos el tiempo suficiente para meditar, para conversar, para analizar y para que la próxima etapa tengamos un poco más conciencia y expliquemos mejor lo que habría que explicar para la próxima contienda. Y además quiero preguntarte una cosa. Espérate un minuto, que me interesaría destacar un hecho. Lo que tú acabas de decir es muy importante, y recuerdo que la propaganda del no decía: todos tenemos una razón para votar que no. Yo le habría agregado: y todos tenemos muchas razones para votar que sí. Porque evidentemente después de 15 años hay mucha gente que no comparte una solución, que no comparte una política, que no comparte un proyecto, pero si esto es absolutamente lógico. Y eso todavía, el que todos tuvieran una razón para votar que no, fue respaldado por lo que yo llamo el Club de los Desleales, en donde fueron apareciendo una serie de personas estrictamente y estrechamente vinculados al gobierno, algunos de los cuales estuvieron 14 años con el gobierno y solo un año en la oposición. Y se fueron a las pantallas de televisión, y se fueron a la prensa, y se fueron a la radio, y denigraron al gobierno y llamaron a votar que no. Estas dos combinaciones: todos tenemos una razón para votar que no, pero teníamos muchas más para votar que sí. Y el Club de los Desleales llamando a votar que no, no obstante su estrecho contacto con el gobierno, evidentemente yo diría que fue un trabajo por lo menos vedado en el campo de la buena fe. Un trabajo sucio, un golpe bajo. Y ese golpe, desgraciadamente, surtió efecto, como tú has podido comprobar. Nosotros también entramos en el terreno de la conciliación, porque llamarles simplemente desleales es tratarlos muy bien. Hay algo más que eso. Te digo que frente a estos hechos que hoy estamos viviendo, en las perspectivas futuras, porque hay un camino, un itinerario, un cronograma que lo marca la Constitución. O sea, dentro de un año habrá elecciones presidenciales. ¿Qué pasa si ninguno de los candidatos, porque seguramente habrá varios, obtiene el 50,1%? ¿Habrá otra elección después? Bueno, la Constitución prevé lo que se llama hoy día la segunda vuelta. Vale decir que pueden haber 5, 6, 7 candidaturas presidenciales, y las dos primeras mayorías posteriormente vuelven a una segunda vuelta en donde uno de los candidatos tiene que obtener mayoría absoluta. Por eso yo decía muchas veces, cuando hablaban de confrontación del plebiscito, porque era un sí y un no, si al final vamos a llegar siempre a una confrontación de una opción u otra. En el correcto sentido utilizo la palabra alternativa. Hay, por lo tanto, dos opciones dentro de la alternativa, y eso lo prevé la Constitución. De modo que en la primera vuelta, llamémosla así, pueden haber 7, 8 candidatos presidenciales. En la segunda vuelta ya solamente 2, la primera y la segunda mayoría. Y ahí vamos a volver a confrontarnos. O sea, tenemos en perspectiva dos elecciones más. Es decir, a futuro, si no se obtiene la primera, tenemos que ir a una más. No, y además, acuérdate, tenemos elecciones parlamentarias también. O sea, vamos a tener que elegir Cámara de Diputados, Senado de la República y Presidente de la República. Y el Presidente de la República con doble vuelta entre las dos primeras mayorías, si ninguna obtiene en la primera vuelta el 50 más 1% de los votos. Va a ser un poquito más complicada que esta elección, ¿no? Bastante más complicada, porque es una elección general. Ya, elecciones parlamentarias, tú sabes cómo votan, ¿no? Bueno, pero ahí también se va a diluir un poco tal vez este espíritu confrontacional, como se ha dado en llamar, porque ahí van a haber muchos candidatos que van a estar prácticamente interesados en su propia suerte. Tú sabes que los políticos se interesan, yo creo, y no quiero denigrar a nadie con esto, más por su propia suerte que por la suerte del país. Entonces aquí van a haber candidatos a diputados, candidatos a senadores que van a estar mirando su candidatura más que la candidatura presidencial. Así como el tipo que está construyendo la bomba atómica y le dijeron no, que no lo hiciera. Entonces, ¿por qué? Porque puede destruir el país. Y dijo, a mí qué me importa el país, me importa la bomba atómica. O sea,
hay una especie de mentalidad que no es muy cuerda dentro de la gente que es candidato, porque se le da una especie de pasión. Él empieza a vivir un mundo distinto al que vive el resto de los ciudadanos. Vive en función de llegar a la meta y obtener lo que él tanto quiere. Por eso es que son tan apasionados y tienen lenguaje distinto al nuestro. Parece que sueñan en forma diferente. Tú nunca has sido candidato a nada, ¿no? No, no he sido nunca candidato a nada. Y como todos tenemos una razón por qué votar que no, yo también habría tenido 1000 razones para votar que no. Imagínate, yo no fui nunca en este régimen, no te digo ministro de Estado o embajador, nunca fui miembro de una comisión para estudiar un artículo de un decreto supremo. Pero muy lejos de mí había un resentimiento y al contrario, creo que este gobierno hizo una obra gigantesca, inmensa, que yo tengo que celebrarla y que todos los chilenos la van a comprender a corto plazo, no a largo plazo, porque el contraste va a ser muy grande. Ahora quiero destacarte otro hecho muy importante a mi juicio. Qué gran candidato tuvimos nosotros, qué tremendamente generoso, qué gran flexibilidad para ser un gobernante de mano dura, autoritario cuando el país lo requería, y para ser un gobernante flexible, un gobernante dialogante, democrático, cuando el país iba a la nueva etapa. Se dijo entonces, se está sufriendo una metamorfosis muy curiosa, porque de severo prusiano se está transformando en un demócrata. Yo siempre sostenía, esta es la grandeza precisamente del presidente Pinochet. Y el presidente Pinochet lo hemos visto ahora con cuánta altura de miras, con cuánta hombría, con cuánta dignidad va a las pantallas de televisión, reconoce el triunfo de la oposición y se somete rígida y rigurosamente al itinerario constitucional aprobado por el pueblo en 1980. Tuvimos un gran candidato, tuvimos un gran presidente, tuvimos un gran estadista. Chile, lo que consigue en el futuro se va a deber a que este hombre fundó los cimientos de lo que puede ser un país desarrollado, un país hermanado en el progreso, en el trabajo, en la estabilidad, en la democracia y en la libertad. Por eso yo creo que hemos tenido dos grandes cosas, un gran presidente y un gran candidato, y hemos tenido un gran porcentaje de votos que no debe diluirse precisamente en función de defender todo lo que hemos conseguido progresar. Esa demostración de caridad cristiana que él tiene fue una cosa que no fue entendida, porque en el episodio, podríamos llamarlo, o en el capítulo de los exiliados, él, al final de cuentas, los dejó entrar. Y dejó entrar aquí a los que habían destruido el país y a los que querían vendernos a la Unión Soviética por 4 centavos, o formar el eje Santiago-La Habana para el comunismo en América Latina. Y además, eran los que habían ordenado desde el exterior que lo asesinaran. Entonces él los deja entrar, le dice: macanudo, ustedes nacieron aquí, tienen derecho a vivir aquí. Y llegaron todos. Claro, algunos llegaron medios locos, pero otros llegaron bastante bien, gorditos, muy bien vestidos y con mucho dinero. A algunos le habrá ido mal, a otros bien. Pero eran aquellos que se tuvieron que ir del país huyendo porque tenían alguna culpa, y otros que cambiaron sus penas por entrañamiento. Es decir, este es el fenómeno de la bondad y la apertura. Pero, como decía en aquel viejo cuento, ¿y de qué le sirvió todo eso? No, pero hay una cosa muy importante. ¿A cuánta gente nosotros no escuchamos decir, si el dictador llama a un plebiscito es para ganarlo? Por lo tanto, no vayamos al plebiscito, no reconozcamos su institucionalidad porque es una trampa mortal para los hombres demócratas. Yo le pregunto a usted, señor auditor, desapasionadamente, el dictador llama a un plebiscito, llama al plebiscito para ganar, llama al plebiscito para hacer fraude y triunfar. Bueno, pero cuando este hombre pierde el plebiscito y reconoce hidalgamente que lo pierde, y el plebiscito es un acto transparente, puro, limpio, en donde vienen los observadores extranjeros a aprender democracia a Chile, no a vigilar nuestro comportamiento democrático, sino que a aprender democracia. Yo le digo, ¿qué piensa usted de ese presidente? ¿Era un dictador? Bueno, la dictadura está muy lejos, porque ya vemos lo que pasa en este país. Cada uno de nosotros puede ver cualquier kiosco de cualquier venta de diarios, y ver todas las revistas y todos los diarios y todo lo que hay y que están en contra del gobierno, ver la televisión, la radio, es decir, todos tienen posibilidad. Y además, la libertad económica, porque vemos que mucha gente del no tuvo 15 años de libertad económica y se enriquecieron bastante. Yo conozco varios empresarios que estuvieron en la televisión hablando contra el presidente, y ellos han tenido y han hecho fortunas durante este gobierno. O sea, el propósito, ¿cuál era? Hasta ahora queda incomprensible. Un pueblo fue, si no mal informado, no fue informado, así, derechamente. No fue informado de algunas realidades que ahora, para esta campaña, hay la obligación de que se informe. Lo que tú decías delante acerca de la juventud. La juventud es lógico, todos hemos sido jóvenes, porque nosotros no nacimos viejos. Y teníamos esas inquietudes, esas esperanzas, y sobre todo, una especie de cambiar las cosas.
¿no? No, yo diría más bien, oye, que en la juventud predomina el aspecto del idealismo. Toda juventud es generosa e idealista, y eso hay que enfocarlo desde el punto de vista político. Y la oposición supo hacerlo. Por ejemplo, esa expresión, la alegría ya viene, o cosas por el estilo, captaban evidentemente, porque era un mensaje que se dirigía fundamentalmente hacia la juventud. Y eso nosotros no lo tuvimos, desgraciadamente. Fuimos demasiado pragmáticos, demasiado teóricos, demasiado técnicos en nuestras soluciones, y no pensamos en el idealismo de la juventud. Y eso podría haber sido conquistado porque el presidente de la República presidía un gobierno esencialmente generoso, altruista, patriótico, que habría llegado a la juventud con tremenda facilidad si hubiese tenido los cauces necesarios para hacerlo y alcanzarlo. Hay un solo hecho que podríamos nombrar. Yo creo que este es el gobierno que ha domiciliado a Chile. Porque antes no, había mucha gente que no tenía domicilio, vivía en la manzana tanto, en lugar tanto, en unas rayas, con unas fonolas, unas tablas, algún plástico y otra cosa más. Y se le dio una casita de 25 metros. La altura de todo eso es que siempre se le entregaba todo eso sin pedirle nada, porque no era el gobierno político decir, oiga, le vamos a entregar una casa y usted fírmeme la adhesión y haciendo... Eso no se hizo. Porque primero el gobierno no formó ni siquiera un movimiento partidario para él. O sea, como el peronismo, como el trujillismo, como el castrismo, como todos los dictadores forman. Aquí no hubo un movimiento pinochetista. Jamás aceptó el presidente de la República que se formara un movimiento, no obstante todo lo que muchos de nosotros le rogamos y le pedimos, no ahora, sino que hace muchos años atrás, porque era necesario encauzar esa inquietud ciudadana por lo que correspondía, vale decir, por el carril político. Y eso desgraciadamente no lo hicimos y hoy día nos pesa. ¿Por qué? Porque el presidente de la República era completamente ajeno a una dictadura personalista. Estaba en otra concepción, en otra idea, en la idea que por último terminó imponiendo. Vale decir, este es un gobierno autoritario que se fundó en la necesidad de restaurar la democracia y que lo consiguió. Y lo consigue, lo que es más doloroso, a costa de su propia derrota. Este es un demócrata en este momento indesmentido ante el mundo, porque el mundo ha tenido una clara y categórica lección de democracia en el comportamiento del presidente Pinochet. Y esa clara y categórica comportamiento ha sido examinado por una serie de visitantes que han terminado asombrados del comportamiento de los chilenos en las urnas y de la forma en que toma la derrota el jefe del Estado. Reconoce el triunfo de la oposición y llama a seguir el itinerario constitucional que se había previsto en 1980. Qué valioso es todo esto. Quiero leerte un cable que dice: el presidente del Comité por Elecciones Libres, Sergio Molina, no descartó que sea candidato de la oposición si existe consenso para ello. Nadie me ha ofrecido ser candidato, pero en un caso hipotético, si hay un consenso sobre una persona que ha estado en la vida pública, debería aceptarlo. Respondió Molina: así podría ser el candidato de consenso de la oposición. Y agregó: en el caso de ser una persona en que se coincida, de manera, si le corresponde cumplir ese compromiso que es tan grave y tan delicado, debería aceptarlo. Y eso lo haría cualquier persona, yo también, si me lo pidieran. Sergio Molina afirmó finalmente que lo más conveniente para la oposición sería que encontrara un candidato único de la oposición, tal como lo pidió el presidente del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos. O sea, para allá y para acá. Ya tenemos ya un primer precandidato. Bueno, pero fíjate que la parte curiosa de este asunto es que la gente se autoproclama. Porque yo recuerdo haber leído una entrevista del señor Andrés Saldívar en El Mercurio, en donde se autoproclamó candidato a la presidencia con una modestia muy cristiana. Dijo que tenía todas las condiciones suficientes para ser presidente de Chile e incluso hizo un currículum vitae de todas sus actividades, en lo que último que faltaba era ser presidente de la República, de acuerdo con los antecedentes que él mismo le daba al país. Ahora este otro señor que dice que nadie le ha pedido, se autoproclama. Yo creo que los candidatos debían calmarse un poco y deberían esperar que otras personas los proclamaran, pero no se autoproclamen, porque en realidad da un poco vergüenza ajena. En el caso del señor Saldívar parece que no tiene porte constitucional. Yo soy un poquito más alto que él y ni siquiera pienso ser candidato a nada. Nosotros en broma hoy día proclamamos a Gabito Hernández, que va a ser nuestro candidato. Te digo que van a aparecer muchos porque, te digo, hay una especie de ambición. Claro, ¿qué hombre no quisiera ser presidente de un país? Porque tienen, podríamos decir, una valoración de sí mismo que los lleva a estar por encima de todos nosotros. Decir, oye, y se ven y se miran al espejo y dicen, ¿quién mejor que yo? Fíjate que el otro día contamos, así, sin que haya aparecido nada, 47 candidatos de la oposición. Todos autoproclamados ya, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera que les dijeran o que alguien se los dijera, autoproclamados, así que tienen... Fíjate, lo que acabas de decir es muy importante, o sea, se votó por 47